como 13 años que recién estaba comenzando mi adentramiento, o sea que estaba volviendo a la iglesia católica. Yo siempre he sido católica, ¿no? Pero hubo un tiempo donde fui como más despegadita, acabando mis sacramentos, pues cada quien acaba sus sacramentos se va a agarrar su rumbo. Eso me había pasado a mí. Entré a un grupo juvenil, conocí el grupo juvenil, me gustó y quería conocer a Dios. Entonces yo comenzaba a preguntarme más sobre Dios. La cuestión es que cada domingo, pues por catecismo, tú sabes que tienes que comulgar, tienes que estar confesado, tienes que estar en gracia para que recibas la comunión. La cuestión es que yo nunca le entendí la esencia y el sentido que tenía comulgar. Yo simplemente me formaba con mis manitas aquí, recibía el cuerpo de Cristo, me ponía de rodillas, hacía la oración de ángeles y serafines, ayúdame a bendecir a Jesús sacramentado que acabo de recibir. 3 veces me persinaba, se acabó. Pero cuando fue pasando mi tiempo y mi trayecto, que fui dándome cuenta de lo que de verdad significa ir a misa, comulgar y estar cerca del cuerpo de Cristo, fue cuando me cambió totalmente el switch. Y cuando entendí que la Eucaristía es más que simplemente ir a misa cada domingo, comulgar y formar parte de una religión o cumplir con los preceptos que ya te habían catequizado. Es algo totalmente diferente. Y eso es lo que el día de hoy vamos a hablar aquí, en Café Santo. Mi nombre es Jennifer y te doy la bienvenida a esta sección del canal donde damos sorbos de santidad a través de la vida de diferentes santos y también a través de nuestra fe, para así poder llegar al cielo. Así que, pues, bienvenidos sean a Café Santo, acompáñenme al cielo. La palabra en sí, tal cual, Eucaristía, quiere decir acción de gracias. Entonces, la Eucaristía va más allá de simplemente el sacramento, ¿no? Abarca desde la Sagrada Misa hasta el propósito, la transustanciación, la presencia de Cristo y muchos aspectos más. En lugar de decir como, vamos a misa, sería como, vamos a la Eucaristía, que es la acción de gracias en concreto. Pero antes de eso quiero que tomemos en cuenta un aspecto muy importante. Es muy interesante y muy doloroso como para el cristiano algo tan valioso como la Eucaristía es lo más secundario que existe. Me duele mucho ver cómo hay muchos que se dicen católicos, que hacen su rosario a la Virgen, que hacen su rosario a San Judas Tadeo, que hacen tantas cosas, pero que son incapaces de confesarse para poder ir y recibir el cuerpo de Cristo. No entiendo. Es un hecho que me duele mucho a mí, que es una realidad y que yo lo he visto en mi propia familia. Y mi papá me decía, cada quien vive su fe como quiere. Yo digo, sí, pero ¿por qué le das la espalda a Cristo? Y ahí me duele mucho porque es cuando entiendo por qué dicen que somos idólatras. No es que seamos idólatras, es que nos olvidamos de dónde está nuestro centro y ponemos en el centro otras cosas que son secundarias. Pero qué triste que como católico no puedas darle su lugar a Cristo, Eucaristía. Porque luego después se les hace mucha flojera de que ir a misa, una hora santa, estar ahí, y es como, ¿por qué? Queridos hermanos, yo sé que suena muy fuerte, ¿no? Muy determinante, vaya, como ustedes gusten decirlo, pero es una verdad, y una verdad que duele y que incomoda. ¿Dónde está tu centro? ¿Por qué no tienes en el centro al que verdaderamente da la vida? Y es que miren, después, cuando hay problemas, cuando hay dolor, cuando hay prueba, cuando hay dificultad, cuando hay enfermedad, queremos buscar la solución en todos lados menos en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús está en la Eucaristía, está ahí. Y le damos la espalda y lo tomamos secundario y preferimos pudrirnos de nuestro pecado, pudrirnos en eso, haciéndonos esclavos del pecado cuando Jesús ya murió por nosotros para darnos la salvación y para que por medio del pan y del vino consagrados podamos formar parte de su cuerpo místico y su cuerpo real. Entonces es como una contradicción bien grande. Para la fila de la comunión en la Santa Misa solamente se forman unas cuantas personas y el resto se sientan.
porque les da pena confesarse, porque viven en unión libre, porque la iglesia tiene sus reglas, pero no es porque la iglesia sea picky o porque la iglesia quiera reservar Cristo, porque la iglesia escuchó la advertencia de San Pablo en la carta a los Corintios, donde él hace gran énfasis de que así como el cuerpo de Cristo tiene un poder muy grande sanador, también tiene un efecto contraproducente para aquellos que lo reciben de mala manera. O sea, es una verdad muy curiosa y que tenía que tocar porque es necesario entender que ahí está Cristo. Jenny, ¿cómo me puedes justificar que ahí está Cristo? Si yo solamente veo un pan, si es solamente cuestión de catequesis, si es cuestión de que la Iglesia Católica nos quiere imponer eso. No. Jesús mismo en el Evangelio de Juan dice, yo soy el pan de vida. El que coma de este pan, aunque muera, vivirá para siempre. Él dice explícitamente, yo soy el pan de vida. Como dice, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, son hechos. No son solo simbolismos, son hechos. Y Él es el pan de la vida. No se trata de creer solo porque nosotros o porque la iglesia nos diga que allí está el cuerpo de Cristo, sino que se trata de creer porque Jesús lo dijo. Y en este pasaje de la Biblia, Jesús es muy contundente con sus palabras. No lo dice una vez, no lo dice dos veces, lo dice las veces que son necesarios para que se entienda que si no comemos del cuerpo y de la sangre de Cristo, no tendremos vida en nosotros. Porque Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y algunas cartas paulinas fueron escritas antes que los evangelios, que la carta a los Corintios es una de ellas. Entonces ahí encontramos la primera verdad del evangelio revelada. Yo recibí del Señor esta enseñanza que a mi vez les he transmitido, que la noche en que iba a ser entregado el Señor Jesús, tomó un pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo, el que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz diciendo, este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que lo beban. De modo que siempre que comen de este pan y beben de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Ahí San Pablo nos deja en claro eso. El cuerpo y la sangre de Cristo están realmente en esa comunión fraterna. Y algo muy interesante es ver cómo Jesús, en su estadía aquí en la tierra, se dio cuenta del significado tan importante que tiene la comida para el ser humano. El ser humano desde la antigüedad siempre ha ritualizado sus alimentos, es decir, hay una preparación de fondo, se reúne la familia con indiferencias, con gustos similares, con problemas, con bendiciones, con maldiciones, pero se reúnen porque los une una cuestión, esa necesidad de alimentar su cuerpo. Entonces se juntan, se reúnen, comen todos juntos y pasan un momento juntos, ¿sí? Incluso llegas a dejar de lado cuestiones de pecado y de suciedad. Jesús se reunía con publicanos y pecadores a comer sus alimentos. O por ejemplo en el pasaje en que los fariseos le dicen, es que a ver, tus discípulos comen con las manos sucias. ¿Cómo es eso posible? Y le dan esa importancia. Los judíos tenían una importancia grandísima a la alimentación. Jesús, atendiendo esa gran importancia, aprovechando ese gran impacto que tiene el reunirse a cenar juntos, el que dijo, me voy a quedar con ustedes en una cena. ¿Por qué? Porque me gusta cómo se reúnen. Me gusta ver cómo todos unidos, en comunión, se preparan para un banquete. Y se alimentan no solo de la palabra de Dios, de la meditación, sino que también se alimentan de mi cuerpo y de mi sangre que he entregado por amor y con toda mi voluntad a Dios Padre por cada uno de ustedes. La Eucaristía sirve para 4 cosas muy grandes, queridos hermanos. La primera, dar gracias, dar gloria a Dios, pedirle perdón y para hacer nuestras peticiones. Son 4 cosas muy significativas. Le damos gloria a Dios no porque Él la necesite. Él no necesita nada de nosotros, pero nosotros sí necesitamos todo de Él. Y en la Sagrada Comunión, en la Sagrada Eucaristía, Dios se entrega para ti y tú te entregas para Él. Tú le das un pedacito de ti y recibes un pedacito de Él. Es ahí donde vemos esa grandeza de amor, un amor correspondido, un amor entero y eterno que Dios ha guardado para aquellos que crean en Él.
y que nos une fraternalmente. Y creo que aquí hay un punto muy importante, que como hijos de Dios hemos perdido esa fraternidad. Por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el versículo 42, se puntualiza cómo las primeras comunidades cristianas se reunían, ¿no? Juntos escuchaban la palabra de Dios, convivían y participaban de la fracción del pan. Y eran comunidades que se veían unidas, que se veían juntas, que estaban alegres y que compartían ese amor. Incluso menciona que las personas decían, mira cuánto se aman. Eso ya no pasa en nuestras parroquias. Eso ya no pasa en nuestras comunidades. ¿Qué nos ha pasado? ¿Dónde está ese amor? Porque ya no hay una comunidad unida. Que el sacramento de la Eucaristía busca eso, más allá de simplemente que Dios se entrega por nosotros, es me entrego por amor y porque quiero que se amen. Jesús nos dejó ese último mandamiento y de hecho en el Evangelio según San Juan no se habla de la última cena, habla de discursos muy precisos, pero en donde hace más énfasis es en ese amor al prójimo, en ese amor que tenemos que compartir con todos. ¿Qué pasa con ese amor? ¿Por qué lo hemos perdido? ¿Qué nos ha pasado? Es que Jesús es ese Cordero de Dios que ahora nosotros entregamos cada Santa Misa para nuestro perdón, para que esos pecados vuelvan a ser limpios y vuelvan a poder purificarse. Esa es la nueva alianza de Cristo. Recordemos que en la antigua alianza las personas tenían que ofrecer sacrificios a Dios por sus pecados, ¿no? Dependiendo de sus pecados, como lo dictaba la ley, era el animalito que ibas a ofrendar. Ahora no. Ahora ya no tienes que buscar un cordero con tantas características, ya no tienes que buscar una paloma, o sea, ya no tienes que hacer eso. A lo mucho lo que tienes que hacer es buscar la confesión, confesar tus pecados y poder participar de la comunión. Ir a misa, escuchar la misa. ¿Por qué no reconocernos débiles? ¿Por qué no ceder ante esa fragilidad? ¿Por qué no ceder ante tanto amor? San Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 18, menciona algo muy interesante acerca del Cordero de Dios. Voy a leérselos en esencia, nomás que voy a cambiar las palabras que dicen a ver o así por palabras latinas, más fáciles para mi pronunciación. Porque bien saben que no han sido rescatados con cosas corruptibles como el oro y la plata, de aquella manera loca de vivir que habían aprendido de sus padres, sino con la sangre preciosa de Cristo, el cual es como un cordero sin defecto y sin mancha. Nuestra salvación ha sido otorgada por Cristo, por su cuerpo, por su sangre. Y fíjense que no se trata tanto del sacrificio o de lo que el sacrificio es, o sea, de dolor, él murió, él sufrió tanto, esa imagen de Jesús crucificado, agonizante, oh no. Relájense, no se trata tanto del sufrimiento, sino del amor y la disposición para hacer la voluntad de Dios, antes que su propia voluntad. Eso es lo que tenemos que ver del sacrificio de Cristo y de su sangre derramada, de esa nueva alianza que es eterna, que nos abarca para siempre. Nuestra humanidad es tan chiquitita que cuando de verdad comulgas con la fe y la noción de que ahí está Cristo, nos quedamos anonadados con tanta grandeza. Y somos tan frágiles porque de verdad ahí está su cuerpo, todo entero, ahí está, siempre presente. Vamos a hablar del pasaje de los discípulos de Emaús, ¿ok? Este pasaje de los discípulos de Emaús es muy interesante. Lo encuentran en el Evangelio según San Lucas, aquí los tengo, capítulo 24, específicamente en el versículo 30. Bueno, les doy contexto. Jesús se encuentra con unos discípulos ya después de muerto, ya que estaba resucitado. Les pregunta que por qué están tan tristes, le cuentan todo lo que pasó. Les dicen, quédate con nosotros, pasa la tarde con nosotros. Ellos no sabían que era Jesús. Entonces, aquí viene la parte interesante. En el versículo 30 se dice lo siguiente: estando a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. En el 31 se menciona lo siguiente: entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él había desaparecido. Esto lo podemos tomar como una interpretación muy bonita de cómo cuando comulgamos, nuestros ojos de la lógica y la razón
se abren para darle paso a esa presencia mística de Cristo resucitado y glorificado en el cuerpo de Cristo. Ahora, en el Antiguo Testamento, diferentes profetas hablan también de este banquete. Por ejemplo, en el capítulo número 25 del profeta Isaías, se nos habla claramente de un banquete. Y ese banquete que da la nueva alianza, una alianza nueva y eterna, que da la expiación de todos nuestros pecados. O sea, es que de verdad sobrepasa todo entendimiento. Todos los santos han llegado a la santidad por medio de la Eucaristía. Es como Santo Carlo Acutis decía, la Eucaristía es mi autopista al cielo. ¿Qué nos falta para creer? Y si dudamos todavía, podemos ser como Tomás. Tener la valentía para decirle que queremos ver para creer, que hasta que no toquemos no creeremos. Ser así, pero ni eso, hermanos. Ni eso. Y eso ha sido muy triste porque ha sido fruto de una mala catequesis. De una catequesis que solo te preparó para memorizar y para cumplir con algo. Y no para encontrarte y para amar de verdad. Pero nunca es tarde. Nunca es tarde para encontrarte con ese Jesús vivo y para amarlo eternamente. Para participar de una comunión. Para participar de un sacrificio. De un banquete pascual. Cristo ya se entregó por nosotros. Y cada que participamos de ese banquete, lo sigue haciendo una y otra vez. Cada que vamos a una misa estamos cerca de ese Jesús, cerca de ese Nazareno, cerca de Dios. Este video fue muy extenso, pero creo que valió totalmente la pena porque tocamos muchos puntos importantes. Les he citado diferentes pasajes bíblicos. Hay muchas frases de santos que lo dejan ver mucho más claro. Jesús está vivo en la Eucaristía. Jesús es el Rey que vino a salvarnos, que murió por nosotros y que se quedó en un alimento para que lo podamos compartir, para que nos podamos amar y para que podamos llegar al cielo por medio de ese amor y de esa glorificación a Dios que le podemos brindar a través del amor al prójimo. Y bueno, queridos hermanos, pues con esto hemos finalizado este video. Quiero compartirles este libro que es Elixir de la Juventud de Carlos Sarabia Maínez, Reflexiones sobre la Eucaristía. Es un libro que me ha enseñado mucho, que me abrió los ojos para comprender muchas cosas y muchos de los misterios que les acabo de compartir vienen en este libro. Trae citas de santos, trae hechos, fundamentos científicos, o sea, trae mucho fundamento que te ayuda a comprender pues todo ese misterio de la Eucaristía. Entonces, si tienen la oportunidad, aquí está. Y nos vemos en un próximo video. Adiós, yo soy Jenny y esto fue Café Santo.